Pido a Dios que nos dé su bendición. Yo al grabar este tema y ustedes a escucharlo y que este tema que vamos a estudiar pueda ser también de beneficio para nosotros y de bendición para nuestras vidas. En lo que estamos analizando, el tema que estamos tratando es con respecto a la sociedad de los testigos de Jehová, si ellos son el pueblo que Dios levantó o la institución que Dios levantó para que predicara los tres mensajes evangélicos. Vamos a tratar ahora, además de lo que ya hemos hablado con respecto a las creencias y a las prácticas de la sociedad testigo de Jehová, vamos a tratar un aspecto que considero que es necesario atenderlo. En los mensajes evangélicos se está llamando la atención a la humanidad y mayormente a los que están en Babilonia, o sea, a los que están o siguen creencias religiosas falsas o doctrinas falsas, por lo tanto están en Babilonia. Dios llama a sus hijos que están en esos lugares, donde quiera que se predique eh, una confusión religiosa. Dios llama a su iglesia, Dios llama a su pueblo para que prediquen el mensaje de salvación y llamen la atención que Babilonia cayó y que los hijos de Dios deben salir de ella. Al hablar de los testigos, quiero señalar algo con respecto a su enseñanza y a sus creencias. Los testigos enseñan, han enseñado que Jesús ya vino a la tierra, que vino en 1914, pero que su venida fue una venida espiritual, no fue una venida visible. Aunque ellos enseñan así, voy a mencionar en otra ocasión donde hablaron de la venida de Jesús, no que había venido, sino que iba a venir. Esa otra fecha que señalaron para hablar que Jesús venía fue en el año 1975. La razón por lo que el lugar donde ellos se congregan se llaman salones del reino es porque está diciendo que en ese lugar se congregan los que ya están en el reino de Dios y que el reino de Dios comenzó con la venida de Jesús en 1914. Por lo tanto, en su Biblia, cuando se va a hablar de la venida de Jesús, cuando se va a hablar con respecto a la venida de Jesús, ellos no dicen la venida de Jesús, usan otra palabra. Hemos estado analizando con respecto a las distintas traducciones bíblicas cómo traducen las palabras. La palabra escrita para hablar de la venida de Cristo, esa palabra que se utiliza es parucía o parucia.
la pronunciación correcta no la sé, o parucía o parucia, pero cuando en el original dice la parucía o la parucia, significa que está hablando de la venida de Jesús. Pero esa misma palabra se puede usar para decir, en vez de venida, para decir presencia. Pero hay una diferencia entre venida y presencia. Presencia es lo que ya está. Venida es lo que está viniendo o va a venir. Como que ellos enseñan que Jesús ya vino a la tierra, que el reino de Dios ya está en la tierra, por eso en sus traducciones, en vez de decir venida, ellos dicen presencia. Tiene que ver esto y lo estamos señalando por lo siguiente. Si la predicación de los mensajes evangélicos se da para preparar al pueblo de Dios para que estén con Dios en su reino, y se enseña también que Dios va a hacer un juicio para señalar los que van a estar con Él cuando Jesús venga, entonces la venida de Jesús se presenta con señales, se presenta la manifestación en que Jesús va a venir cuando Él venga. Pero hay una diferencia, por ejemplo, la Biblia dice, cuando venga Jesús, o así será la venida de Jesús. Pero si ya creemos o ya estamos enseñando que Jesús ya está aquí, porque Él vino, entonces se utiliza la palabra, la misma parucía, se presenta como presencia y no como venida. Yo tengo conmigo acá todas las Biblias que les enseñé, que ya compartí, cómo traducen las cosas de una manera distinta a la forma en que lo hacen la sociedad de los testigos de Jehová. Eh, Voy a leer solamente aquí tres versiones ahora. Una de las versiones es esta, la Reina Varela del año 1990. La otra que vamos a leer es la versión de Jerusalén y la otra es la versión de los testigos, la versión Nuevo Mundo. Vamos a buscar no todos los textos porque son muchos los que hablan de la venida de Jesús. Solamente voy a buscar tres textos. En cualquiera de las demás Biblias que está, estos mismos textos que yo voy a señalar, ustedes lo pueden leer en cualquier versión y en cualquier versión va a encontrar lo mismo con respecto a lo que estoy diciendo. La diferencia es que al traducirla puede haber algunas palabras que digan lo mismo, pero que es el mismo significado. Comenzamos entonces con la lectura de la Reina Varela. Los textos que vamos a mencionar está en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, voy a leer de los versículos 23 al 27. Dice, entonces, si alguno os dijera, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y habrá señales, y habrá grandes señales
y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así, si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En estas palabras que acabo de leer, se está señalando, Jesús es el que está hablando aquí, Mateo es el que escribió el Evangelio y Mateo está escribiendo lo que Jesús dijo. Jesús dijo que si alguien está enseñando que ya Cristo está aquí, o dice, si alguno dijera, aquí está el Cristo, o está allí, no creas. Entonces habla que antes que Cristo venga, habrá prodigios, habrán falsos señales para engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos de Dios. Y repite entonces el texto, mirad, lo he dicho de antemano, o sea, lo estoy diciendo hasta que las cosas pasen. Y vuelve a repetir, así si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis, aquí en las cámaras, no creáis. Estas palabras están diciendo las mismas palabras que en la sociedad de los testigos están enseñando. Dice que Cristo vino en 1914. Si Cristo vino a la tierra en 1914 y su reino comenzó en 1914, ¿en qué lugar está? ¿En qué lugar de la tierra Jesús tiene su reino? La enseñanza que la venida es invisible, de todas maneras ya Cristo vino. Pero aquí Jesús está diciendo las cosas que iban a pasar antes que Cristo viniera y señala que cuando Cristo venga, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando Jesús venga, va a ser visible. Es como un relámpago que se muestra en el cielo de oriente a occidente. Jesús no vendrá en una forma callada. Ese mismo texto lo voy a leer ahora en la versión del Nuevo Mundo. Dice este texto en Mateo 24, 23 en adelante. Dice aquí, entonces, esta es la versión Nuevo Mundo. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, aún a los escogidos. Aquí está diciendo lo mismo. Sigo leyendo. Eh, Estoy buscando donde terminé la lectura. Ok, aquí terminé el versículo 23. Dice el versículo 25. Miren, les he enviado de antemano. Les he enviado desde antemano.
Voy a leer el versículo 24 otra vez en la Reina Varela. Mateo 24, 23. Estoy buscando aquí en la Biblia porque lo tenía marcado y le quité la marca. Mateo 24, el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los elegidos. El 25, mira, os lo he dicho de antemano. Así dice el versículo 25, os lo he dicho de antemano. Lo leí porque este versículo aquí lo está presentando de otra manera. Eh, Dice, miren, está versículo 24 aquí, miren, está en el aposento interior, no creáis, porque así, bueno, vuelvo a leer este versículo porque hay una variación aquí. Voy a leer el versículo 24 al 25. 25 dice, mire, les he enviado de antemano. En la versión Nuevo Mundo está, les he enviado de antemano, como que Dios los había enviado, o Jehová lo había enviado de antemano, a decir, en la otra versión, yo leí, Jesús dijo, lo he dicho de antemano. Hay una diferencia entre lo envío, o sea, te estoy enviando para decir algo, a lo he dicho. El que lo dijo fue Jesús. Pero la declaración del versículo 25 dice, miren, perdón, bueno, repito, miren, les he enviado de antemano. Versículo 26. Por eso, si les dicen a ustedes, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, están en los aposentos interiores, no crean, porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. No está diciendo así será la venida del Hijo del Hombre, sino la presencia del Hijo del Hombre. Dejo la Biblia aquí en este lugar donde acabo de leer y voy a leer ahora las mismas palabras en la versión de Jerusalén, en la versión de Jerusalén. Leo aquí las palabras, eh, comenzando el versículo 23, Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mira que os lo he predicho. Es el versículo 25. Nota la diferencia. En la Reina Valera os lo he dicho de antemano. Aquí lo dice, mire, lo he predicho. En la Nuevo Mundo, mire, los he enviado. Notan la diferencia.
Y Jesús dice que Él lo está diciendo, ellos ponen en su versión, los he enviado. Así que leo ahora el versículo 26. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgan. Está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago sale por del oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Vuelve a usar aquí la palabra la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer ahora otro texto hablando de la venida de Jesús. En este momento estamos utilizando las palabras que están escritas en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pablo está diciendo aquí que él le escribe porque no quiere que estén en ignorancia acerca de los que murieron. Los que duermen son los que murieron. Dice, versículo 14, sigo leyendo, creemos que Jesús murió y resucitó y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está señalando más de una cosa. Vuelvo a leer el texto para que nos quede más en mente y para puntualizar las cosas que se están señalando aquí. Dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí la Biblia añade que cuando Cristo venga, cuando Él venga, no será en silencio, será con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga, va a ser visible, audible y también va a resucitar los que murieron. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Cuando Jesús venga, Él no baja hasta la tierra, queda en el aire y los hijos de Dios que hayamos resucitado o que estén vivos hasta que Cristo venga, vamos a subir al cielo y estaremos con Jesús. Y finalmente dice el apóstol Pablo, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. O sea, el aliento es que sepamos que cuando Cristo venga, todo su pueblo que fue fiel, Dios los va a levantar y en la venida de Jesús, que será visible, será audible, los muertos van a resucitar todos y los vivos todos vamos a ser transformados y estaremos con Dios para siempre en su reino. Ya leímos la versión, no, perdón, voy a leer ahora la versión Nuevo Mundo. La versión Nuevo Mundo en este texto dice
de esta manera, comenzando en el versículo 7. Dice, además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a lo que a los que están durmiendo. Añade aquí en la muerte, aclara que se refiere a los que están muertos, para que no os apesadumbren ustedes, no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte por Jesús, Dios los traerá con él. Porque esto es lo que les decimos por palabra de Jehová, que nosotros que vivimos, que sobreviviremos hasta la presencia del Señor, hasta la presencia del Señor, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después, nosotros, los vivientes que, que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así y así siempre estaremos con el Señor. Por consiguiente, sigan consolándose los unos a los otros con estas palabras. En esta versión del Nuevo Mundo encontramos dos cosas aquí. La primera que quiero señalar es la palabra Jehová. La palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento en ningún lugar. Aquí está la palabra Jehová escrita en esta versión y se habla de la presencia. Aquí lo que se está diciendo de la presencia y lo que se está hablando de la venida de Jesús, eh, hay algo que debemos notar. Por lo tanto, vamos a repetir la lectura del versículo 15, porque esto es lo que les decimos por palabra de Jehová, que nosotros los vivientes, que sobreviviremos hasta la presencia del Señor, no precederemos en ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. Aquí, presencia está diciendo que Jesús ya está presente. Está diciendo que los que sobreviviremos hasta la presencia del Señor, después de poner aquí la presencia del Señor, o sea que ya estaba, porque Cristo ya ha venido. En lo que hemos estado señalando, después habla de la venida de Cristo, que cuando viene ocurre la resurrección, que no es en silencio, que es a viva voz. Por lo tanto, aquí hay dos aspectos que tienen una contradicción. Hasta la presencia del Señor significa
no la venida del Señor, pero los otros aspectos que se está señalando, sí está hablando a la venida de Cristo, que es una forma audible, pero no tiene la palabra, la venida del Señor y la presencia del Señor, a menos que esté diciendo que esa presencia, que es la venida de Jesús, vamos a verlo. Pero la palabra presencia que utilizan los testigos está refiriéndose a que Jesús ya vino y está en la tierra desde 1914. Ahora sí, voy a leer otra vez, otra vez no, por primera vez, estas mismas palabras de Pablo en la versión de Jerusalén. Versículo 13 en adelante. Hermanos, no queremos que estéis en ignorancia respecto a los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, en primer lugar. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Así estaremos siempre con el Señor, con el Señor. Consolados pues mutuamente con estas palabras. Estos textos que hemos leído, ustedes han notado, usando distintas palabras, está diciendo lo mismo. Hay en la versión El Nuevo Mundo dos aspectos. Es la palabra Jehová, que solamente se utiliza en el Antiguo Testamento, y aquí la está aplicando. Y la palabra presencia, como, como que ya Jesús está en la tierra. Pero no hay una armonía entre Jesús, que ya vino en una forma silenciosa, espiritual, y tiene su reino en la tierra, a una forma audible, visible, donde se señala que los muertos van a resucitar y vamos a ir con Cristo todos juntos al cielo. Bien, el otro texto que vamos a leer es el que está en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. Dice, mirad que viene en las nubes y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Está aquí la Biblia hablando de la segunda venida de Jesús, que viene en las nubes y que todos lo van a ver. No es una venida invisible, sino que lo van a ver todos los linajes de la tierra. Además, dice, los que le traspasaron, porque Jesús les dijo cuando lo estaban juzgando, que cuando él volviera, ellos lo iban a ver. En cumplimiento de la palabra de Jesús, los que murieron y los enemigos de Dios, los que le traspasaron, sus enemigos que han estado en contra de él, los principales que lo traspasaron,
van a estar en la venida de Jesús. Vamos ahora a leer este texto en Apocalipsis o en Revelación, así se titula Apocalipsis en el versión Nuevo Mundo, Revelación. Eso está correcto porque eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 7 dice, miren, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén. Así que este texto está hablando aquí de la venida de Jesús, que todo, y lo repito, miren, viene con las nubes. Otra vez la venida de Jesús en forma visible, dice aquí en esta versión del Nuevo Mundo. Y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa del Señor. Sí, amén. Esta versión aquí está diciendo que cuando Cristo venga, vienen las nubes y todo ojo le verá. Cuando ellos ven en este texto que en la venida de Jesús todo ojo le verá, algunos han dicho, es el ojo de la fe quienes lo van a ver. Pero no es ningún ojo de la fe, es que Jesús viene en una forma visible y los que traspasaron a Jesús no tienen fe en él, ellos también van a ver a Jesús. Leo este mismo texto, Apocalipsis 1:7, en la versión Jerusalén, y dice aquí, mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra, así sea. Amén. Hasta aquí vamos a presentar este tema señalando lo siguiente. Como lo hice en tema anterior, donde la sociedad señala de Jesús, el Hijo de Dios, que fue creado, que no era Dios, y aparece en el libro de Juan que Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, y en Hebreos capítulo 1 y versículo 6, que dice, adórenle todos los ángeles, o sea, que señalan esos textos que Jesús es Dios, porque se puede adorar, y Tomás lo llamó Dios. La enseñanza de ellos es que no es Dios, que fue un Dios menor creado, una contradicción. En estos tres textos o tres registros que he usado, también he presentado lo mismo que en esta misma versión, Nuevo Mundo, cuando va a hablar de la venida de Jesús, aunque ellos utilizan la palabra presencia, señalando que ya estaba en la tierra, también en su misma versión se puede ver que ellos mismos se contradicen porque reconocen que en la venida de Jesús vienen las nubes, todos los linajes de la tierra lo van a ver, todos se van a lamentar porque no se prepararon y también los que le traspasaron. Llegamos con nuestro estudio hasta aquí y vemos que la palabra de Dios enseña que Jesús va a volver en una forma visible. No existe en la tierra ningún reino de Dios presente. El reino de Dios no está en la tierra. El reino de gloria de Dios
que se marca con la venida de Jesús, porque la Biblia enseña, Jesús lo enseñó, que cuando Cristo vino, vino el reino de la gracia. O sea, se predica la gracia que Dios da al ser humano para que pueda salvarse. Ese reino de la gracia está desde que Cristo, está a través de toda la eternidad, de todo, desde que el mundo pecó, la gracia de Dios se manifiesta, pero de una forma visible cuando Cristo vino, se hizo un hombre, se enfrentó a Satanás y venció el reino de la gracia. El reino de la gloria es cuando ya Cristo viene, se acaba la historia del pecado y los que han de ser pueblo de Dios que hemos de estar por la eternidad, estaremos en su reino por la eternidad. Pero como hemos visto en estos textos, si alguien dice que a Jesús vino, en el desierto, en las cámaras, donde sea, que no creamos, porque no es verdad. En esta enseñanza de la sociedad eh, eh, de los testigos de Jehová, vemos también que aunque ellos dicen presencia, para no decir la venida de Jesús, ellos mismos también saben que no es verdad. Digo saben por lo que la Biblia señala, que no es verdad que Cristo ya está en la tierra reinando y que en la venida de Jesús será visible y será audible y todos estaremos con Dios, con Él para siempre los que lo hayamos esperado y hayamos confiado en Él y sigamos lo que la palabra enseña, o sea, los que le esperamos en Jesús. Termino el tema aquí. Nos vemos en nuestra próxima grabación, donde seguiremos eh, presentando algunas cosas más con respecto a las enseñanzas de la sociedad de los testigos de Jehová.